el entendimiento de cada uno de nosotros, especialmente me ayudes a poder enseñar y presentar con denuedo tu palabra, con tu guía, Señor. Líbrame de todos mis errores, por favor. Lo pido en nombre de Cristo y una bendición especial sobre cada uno. Rogamos por Cristina, nuestra hermana, en manera especial que estés con ella y también con cada hermano con su salud que está delicado, que tú estés poniendo tu mano sobre cada uno. Oramos en nombre de Jesús, pedimos por Nelly, porque estaba muy adolorida, Señor, que tú estés poniendo tu mano, aliviando el dolor de sus brazos, sus piernas, Señor. Gracias por amarnos, Señor, y gracias porque a través de tu palabra podemos ver que las cosas que suceden están todas bajo tu control y ya nos habías avisado. En nombre de Jesús oramos, damos gracias. Amén. Muy bien, que Dios les bendiga. Bienvenido Ezequiel Almada también, que Dios te bendiga. Es una bendición que puedes estar aquí. Muy bien, vamos a comenzar. Estamos en Mateo 24, hermanos. Vamos a ver, allí está. Creo que ahí pueden llegar a verlo. Bien, profecías bíblicas de la segunda venida de Cristo. Habíamos estado viendo, nuestro pasaje está en Mateo 24. Por ahora vamos a tener más en cuanto a profecía bíblica, libro de Apocalipsis y demás, pero empezamos con este pasaje de profecía bíblica. Vimos la pregunta que le habían hecho los discípulos al Señor Jesucristo, ¿sí? Cuando le mostraron los edificios y Jesús dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Es el versículo 2. Y entonces la primera pregunta era: ¿cuándo serán estas cosas? Jesucristo no dio fecha, no nos dio fecha. Sí dijo las señales de cuándo iban a ir sucediendo estas cosas, ¿no? Y entonces encontramos datos específicos en donde Jesucristo dijo que el pueblo de Israel iba a ser llevado, dispersado y cautivo a diferentes lugares, y que el pueblo no judío, no hebreo, gentiles, iban a tomar posesión de la tierra de los israelitas. Bien, tenemos el dato que compartíamos de la guerra de los 6 días en el año 1967, donde Israel vuelve a tomar control total de la capital, de Jerusalén, las banderas y el emblema del Estado. Y aquí habíamos hecho un repaso de cómo había estado ocupado por el tiempo de los gentiles, cómo habían estado dominando los gentiles. Mapa de la ocupación palestina, y ahí podemos ver desde el comienzo. Si pueden ver el cursor, ahí está, en 1878 veíamos todo lo que es el pueblo, la tierra de Israel, estaba dominada completamente por palestinos. Ya en 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, vemos que hay unas partecitas en blanca que muestra ocupación israelí. En 1947 ya vemos la intervención de la ONU y vemos que reparte la tierra de esta forma que vemos, lo que está en blanco Israel, verde palestinos, y Jerusalén estaba bajo el liderazgo de la ONU. Muy bien, y podemos ver, pues del Reino Unido, y podemos ver desde el 49 al 67 que fue conquistando Israel, fue conquistando hasta que en el mismo 67 toman Jerusalén. Y en el 2008 se podía ver esto. Ahora lo vamos a ver al revés, repasamos al revés, ¿sí? La dominación palestina, ¿sí? En el 46, lo que está en un color salmón es la ocupación de Israel. Vemos cómo fue creciendo 47 hasta el 67. Vemos la ocupación actual, que es esta última. Y cumpliéndose así la palabra del Señor, el tiempo de los gentiles se terminó y ahora está Israel de vuelta
allí en su tierra. Muy bien, la segunda pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? Y la tercera pregunta, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Muy bien, señales que están relacionadas con nuestra época, señales antes de la venida de Cristo, como ya Rey. Encontramos que en la segunda venida de Cristo hay una etapa, un periodo de varios sucesos, donde comienza desde el arrebatamiento de la iglesia, el arrebatamiento de todos los cristianos, de los hijos de Dios, hasta que Él viene y reina aquí en la tierra por 1000 años. Bien, ahí está más centrado el lugar. Entonces, señales que hay en estos tiempos. Vamos a verlo. Allí dijo falsos cristos, falsos profetas. Nos dejó la advertencia en el versículo 5. Voy a leer la versión que tengo de la 60. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y tomamos el tiempo para ver esto allí en el libro de Judas, también en 1 de Juan, 2 de Juan, compartíamos, y en el Evangelio de Juan compartíamos. Guerras, bueno, habíamos visto otra señal más, mucho más guerras que antes, guerras, rumores de guerras, pero nos dijo, no os turbéis, no debemos estar ni atemorizados ni confundidos, porque es necesario, es plan, está dentro del plan, está Dios en control. Él sabe que iba a suceder esto, Él nos avisó que va a suceder esto. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Por qué? Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y cuando vemos esto, recordamos que habíamos estado viendo en la primera lección de profecía bíblicas, habíamos estado viendo que estamos ya en una época de las alianzas humanas. ¿Sí? En el libro de Daniel lo vimos, lo que está gobernando, reinando en este tiempo es el tiempo de alianzas humanas, en donde no están completamente de acuerdo, son pactos, pero no es sólido. Por eso es parte de esa imagen del libro de Daniel, donde se ve parte de los dedos en hierro y parte en barro. Muy bien, teníamos datos de estas cosas. Ahora yo quería terminar de completar, que faltaba poner un gráfico. Ayer les compartía de los terremotos registrados por las décadas, ¿sí? Especialmente porque dice peste, hambre, terremotos, ¿sí? Movimientos sísmicos. Acá tengo el gráfico actualizado y ustedes pueden ver, si volvemos hacia atrás, ¿sí? El promedio anual en el 2005, ahí está, 2005 era 139 terremotos, ¿sí? Arriba de los 6 puntos de la escala de Richter. Pero, mire estos datos, 2012, 1500 terremotos, 2013, 1595, 2014, 1729, veamos, 2019, 2018, ven 1808 terremotos, 1637 terremotos. Entonces el Señor Jesucristo dijo que esto eran señales necesarias para mostrarnos que el tiempo está cerca. Es inminente la venida del Señor Jesucristo, en un abrir y cerrar de ojo, en un instante, dice la palabra de Dios. El Señor Jesús va a venir a buscar lo suyo, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Entonces, hermanos, ¿qué falta para que Cristo venga a buscarnos? Que venga. Todas las señales están dadas. Cuando hablábamos de pestes, si bien tenemos toda la historia aquí de pestes hasta la actual pandemia que tenemos en el mundo y que, como les compartía, no creo que sea la última, pues el Señor dijo que habrá pestes y hambres y va a haber estas cosas, aún más van a estar surgiendo. Es un tiempo difícil, sí, es tiempo difícil,
Pero aún sigue la palabra de Dios diciéndonos más detalles y vamos a verlos aquí en esta porción del estudio de hoy. La persecución de creyentes. Versículo 9. Lea conmigo, versículo 9. Si usted quiere escribir, lo he dejado fijo para que trate usted de ver. Ahí estamos, ahí creo que pude ampliar mejor. Para que usted pueda tratar de escribirlo si quiere tenerlo a estos apuntes. Avíseme si se ve bien, si se ve completo, así lo pueden tener escrito. Dice la palabra de Dios, versículo 9, en el 8 terminamos leyendo, dice, todo esto será principio de dolores, tiempos difíciles. Versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y hermanos, ya históricamente muchos hermanos en Cristo han muerto. Muchos hermanos en Cristo han muerto a causa de la persecución. Y de esto quiero compartir algo breve, pero que es importante. Muchos hermanos ya tienen en sus casas el libro de hace mucho tiempo, El rastro de la sangre. Es un libro de historia bautista, ¿no? De la iglesia bautista, los hermanos bautistas. No los bautistas reformados o de la reforma. No, estamos hablando de la iglesia de Cristo que tomó el nombre de bautista por anabautistas, de rebautizadores, pero que venían con otros nombres a través de la historia desde que Cristo fundó la iglesia, ¿sí? No de protestantes de la iglesia católica, no, sino del linaje, de la línea de la iglesia que Cristo formó en la iglesia en su ministerio, lo cual es algo clave. Nosotros creemos doctrinalmente, bíblicamente, que Cristo formó la iglesia en su ministerio. Y no que comenzó la iglesia en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés recibió poder, ¿sí? Pero la fundó, la formó durante su ministerio. Él llamó a los que quiso para sí, le puso por nombre apóstoles. Efesios 4:11, un detalle, dice que primeramente puso apóstoles en la iglesia, el fundamento, ¿no es cierto?, que fue haciendo Cristo. Cristo es el fundamento, es la roca. Puso a los apóstoles primeramente en la iglesia y después puso evangelistas, pastores, profetas, pastores y maestros. Y con el tiempo, parte de lo que hubo en la iglesia como el profeta que profetizaba cosas que iba a venir, porque no teníamos toda la Biblia escrita, fueron cesando, algunos dones fueron cesando y quedaron apóstoles ya no, porque tenían que estar desde el ministerio de Jesucristo, desde el bautismo de Juan hasta que Jesucristo fue ascendido a los cielos. Así que no hay tal cosa como apóstoles en el sentido bíblico de los apóstoles de Cristo, ¿sí? Esos 12 apóstoles, el cual cuando Judas cayó de su ministerio tenían que reemplazarlo con uno que hubiese estado con el Señor Jesucristo, viendo todos los milagros, siendo testigo de todas las cosas, desde el bautismo de Juan hasta la ascensión del Señor Jesucristo. Entonces, con el último apóstol que falleció, Juan, el anciano, no quedaron apóstoles. Entonces, ¿quiénes quedaron? Pastores, maestros, evangelistas. Pastores, maestros, evangelistas. Cuando se completó el libro de Apocalipsis, tenemos toda la profecía bíblica completa, tenemos todo el mensaje, todas las escrituras, toda la palabra de Dios revelada para nosotros. No hay revelación extra, aunque quizás alguno te dice que lo tiene. Pero bien, la escritura dice que no podemos ya ni añadir ni podemos quitarle. Así que encontramos que en la historia muchos hermanos murieron por causa de persecución. En el tiempo de la Reforma, en los años 1500, desde 1400, 1500, en el tiempo de la Reforma hubo persecución
Antes hubo persecución. Allí en misma Roma hubo persecución. Nerón persiguió a los cristianos. Nerón estaba persiguiendo para matar y echaba la culpa de muchos de los incidentes de Roma a los cristianos. Pero, querido hermano, esa persecución que conocemos en la historia como la Santa Inquisición, que persiguió realmente a toda persona que tenía una Biblia, toda persona que escribía en la lengua popular de la gente las escrituras, era perseguida hasta el punto de ser quemados en la hoguera, desollados vivos, en diferentes tipos de torturas. Lamentablemente, ¿no es cierto? Pero Dios dijo que iba a haber persecución de los creyentes, persecución. Hoy yo puedo tener mi Biblia, usted puede tener su Biblia, usted puede leer la Biblia en su casa y estudiarla. Y por la gracia de Dios, hoy día, aquí, en este tiempo, en nuestro país, no tenemos... Ahí está, algo pasó con mi celular. No tenemos en este tiempo la persecución que tuvieron aquellos hermanos. Así que usted tiene una Biblia, libremente puede leerla en su casa, no va a pasar nada más que bendición a su vida. Pero en aquellos momentos aquellos hermanos anhelaban estudiar la Biblia y por una porción de las Escrituras tenemos históricamente marcado aldeas quemadas por una porción de las Escrituras. Gutenberg, el inventor de la imprenta, él fue quemado en la hoguera vivo porque él inventó la imprenta para imprimir Biblias. Antiguamente, anterior a eso, él hacía cada Nuevo Testamento copiado a mano. Varias veces atrapaban los trabajos de Nuevo Testamento, de Biblias traducidas por él al lenguaje de la gente de su pueblo y quemaban en el fuego y mataban a las personas que lo poseían. Entonces, una vez que fue atrapado, Gutenberg fue sentenciado a morir en la hoguera. Hay mucha historia de persecución de hermanos por predicar la palabra. Lamentablemente, el pueblo de Dios fue perseguido no solo en Roma, sino en muchas partes del mundo. En Inglaterra fue perseguido en Alemania. Aunque algunos hacen alusión a Lutero, Martín Lutero, junto al gobierno a donde se refugió, persiguieron a los cristianos. Se hicieron religión oficial y perseguían a los anabatistas. Entonces, querido hermano, no somos, yo por lo menos no soy, y muchos hermanos en Cristo fieles no somos protestantes. Y no puedo, yo por lo menos, de mi punto de vista, no puedo relacionarme con un luterano en el sentido hacerme referencia a un luterano. Hubo cosas buenas que dijeron, sí es cierto, hubo cosas buenas. Si fue salvo Martín Lutero, solamente lo sabe Dios. Si realmente él se convirtió a Cristo, yo no puedo decir si fue salvo o no, pero era un perseguidor de hermanos. Y vamos a ver aquí que esto que pasó en el mundo y que en algunos países sigue habiendo persecución a los cristianos, son muertos por repartir Biblia, son muertos por predicar la palabra de Dios. Sabemos que esto pasa también en los países árabes, ¿no es cierto? Prohibido predicar el Evangelio de Cristo, pero sin embargo tenemos hermanos fieles que están predicando allí, muchos ya han perdido su vida. O sea que Dios dice en su palabra que una de las señales es que os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y siempre le comento o pregunto cuando tocamos este tema a los hermanos de la iglesia, ¿qué pasaría si tuviéramos persecución hoy en día nosotros? ¿Sí? En la antigua Rusia, la persecución a los cristianos fue grande, en gran manera.
Sin embargo, la iglesia se multiplicaba en medio de la presión, como en los tiempos bíblicos. Cuando fueron perseguidos en Jerusalén, la iglesia se expandió por todas partes y empezaban a haber más iglesias. Hermanos iban predicando en la huida, iban predicando el evangelio por todos lugares. Y queridos hermanos, en tiempos difíciles el evangelio sigue corriendo. Es necesario. Esta pandemia ha hecho que podamos predicar la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo, la salvación por fe, el mensaje bíblico por medio de estas herramientas como el internet, y muchas personas que nunca llegaban al edificio donde nos reunimos como iglesia, hoy pueden escuchar el mensaje de salvación. ¿Sí? Entonces es necesario, dijo, y hay persecución en algunas partes del mundo, pero ahora, aunque ahora pareciera que no sucede la persecución por nuestra condición aquí en nuestro país, ha de acontecer nuevamente. ¿Escuchó? Ha de acontecer nuevamente. ¿Esto qué quiere decir? Que así como no esperábamos, estábamos todos confiados, teníamos planes para el año, ¿sí? Habíamos pensado tener actividades, proyectos, seguramente usted también, y no esperábamos una pandemia que nos afectara de esta forma, ¿no? Aun cuando sucedía en China las primeras noticias desde el año 2019, diciembre del 2019, se pensaba que está muy lejos, no va a llegar, parece, ¿no? Es quizás el pensamiento que no me va a tocar a mí. Pero hoy estamos viviendo aquí en nuestra ciudad que hay contagiados. Ya vemos que aquí en nuestra ciudad hay personas que ya han muerto, ¿no? Y se ha desparramado por todo el mundo. Entonces lo que pensábamos que no iba a suceder, sucedió. Hoy pensamos no va a haber persecución. Hermanos, es necesario, dijo Jesucristo. Es necesario. Dice, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca e incluye la persecución de los cristianos. ¿Estás preparado cuando llegue esto? ¿Estás preparado? ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos para hacer frente a la persecución? ¿Y qué quiero decir con esto? Vamos a ir a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, allí al final, yéndonos al final del Nuevo Testamento, antes de Primera de Juan, Primera de Pedro, vamos a ver. Capítulo 5. Debemos entender que Satanás es un enemigo que está vivo y activo. Satanás es una persona real. Él fue creado como un ángel de luz, pero se rebeló contra Dios, quiso ser igual a Dios, quiso ser Dios. Y de esa forma se halló maldad en su corazón y fue derribado de su lugar como ángel de luz. Y él es el adversario, el diablo, Satanás. Así le conocemos hoy a través de la Biblia. Este ángel de luz creado para administrar cosas de Dios, ahora se encuentra siendo el adversario de Dios, junto a ángeles que él arrastró consigo mismo. Él arrastró ángeles de los cielos, los cuales sirven a Satanás. Y entonces, hermano querido, aunque parece que no tenemos persecución, sí tenemos un adversario. Y él está bien activo y él está trabajando. Una forma que quizás no te estás dando cuenta y no estás preparándote para cuando vengan los momentos más difíciles. Primero de Pedro, capítulo 5, los versículos 8 al 11, nos dice que Satanás está buscando devorar a los hijos de Dios. Él busca devorar a los hijos de Dios. Dice versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo,
como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás, como si fuera, se lo representa como un león rugiente, anda dando vueltas para buscar devorar al cristiano que esté desprevenido. Recuerda, aquí está Pedro dando instrucciones a los pastores, capítulo 5. Dice versículo 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Y es instrucción a los pastores, está hablando a los pastores, cómo cuidarla. Y tenemos recompensa en el príncipe de los pastores, que es Jesucristo. Después en el versículo 5 se dirige a los más jóvenes. Igualmente joven está sujeto a los ancianos. Hermanos jóvenes, estar sujetos también a los que están pastoreando. Todos sumisos unos a otros, revestido de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillado bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios. Acá viene la advertencia en el versículo 8. Sed sobrios. Entonces nos habla a los pastores cómo pastorear sobriamente, velando, haciéndolo con ánimo pronto, como dice la palabra de Dios, voluntariamente, con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo, sabiendo que Cristo va a darnos recompensa. Pero también después dice a los más jóvenes, obedientes, sujetos a todos, sumisos unos a otros, sumisos como hermanos, sumisos, humildad. Entonces, hacer las cosas para el Señor, no para los hombres, con humildad unos con otros, humillados delante de Dios. Y dice, con cualquier tipo de ansiedad, derramándola en oración delante del Señor. Todo esto para mantenernos sobrios, porque va a usar algo de esto. Va a atacar a los pastores con orgullo, va a atacar a los pastores con codicia, va a atacar a los pastores para que querramos tener señorío y maltratar a los hermanos en una congregación. Va a tratar Satanás con los más jóvenes para que no obedezcan, para los miembros que no se sujeten a los pastores, a los hermanos que no se sujeten a su maestro de escuela dominical, que no se sujeten al que le está queriendo administrar y ayudar. Entonces encontramos que Satanás va a meterse por el lugar donde pueda. Él anda buscando como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Rebeldía, él va a aprovechar esa rebeldía para devorar, para destruir al cristiano. Va a usar la soberbia para destruir al cristiano. La codicia para destruir ministerios pastorales, pastores fuera del ministerio. Él está rodeando para destruir. Este es un enemigo que él está activo. Tú que has recibido a Cristo hace poco tiempo, medianamente en el tiempo, mucho tiempo, Satanás está alrededor buscando de destruir, de devorar, para apartarte de la fe de Dios, para apartarte de la oración, para apartarte de la lectura de la palabra de Dios, que no escuches a Dios, que no tengas comunión con los hermanos. Satanás quiere derribarte a tierra. No puede hacer que pierdas la salvación, pero él puede hacer que pierdas tu testimonio. Quiere hacerte caer en pecado, quiere hacerte tropezar. Entonces, Satanás, él está persiguiendo a los cristianos. Y si no puede de otra forma, también va a utilizar aún gobiernos incrédulos bajo su influencia para perseguir a los cristianos. Perseguir a los que va a usar gente para que te ataque, para que se burle de ti y, de ser posible, la persecución hasta la muerte o la cárcel.
Es inminente la persecución de los cristianos. Es necesario que estas cosas sucedan. Y no, usted quédese tranquilo. Yo no estoy diciendo que va a suceder esta semana. Yo no sé cuándo va a suceder eso. Como no sabíamos cuándo va a suceder lo de la pandemia. Pero era importante estar listo y estar preparados. No tiene que esperar a que venga la persecución para empezar a prepararse, para tener fe, para estar confiado y fundamentado en el Señor. Hoy tienes que prepararte mientras tenemos este tiempo que podemos expresar, estudiar la Biblia y tomar tiempo de oración, ¿no es cierto? Entonces, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Vamos a ver para que puedan ustedes allí, sí, encontrar esos puntos. Y encontramos, ¿cómo lo vamos a resistir? De forma sobria. Debemos estar en guardia. Cuando dice firmes, como si fuéramos soldados, estar en guardia. Bien, en guardia como soldados vigilando. Aquellos que tienen relación con el tema de hacer guardia, algunos que hayan hecho el ejército, otros que estén como nuestro hermano Daniel Fernández. Él sabe que estar en guardia no puede dormirse. Debe tener su arma seguramente lista, preparado. Debe tener su uniforme puesto para identificarse, pero debe estar firme, sobrio, en su razonamiento cabal para estar haciendo guardia, preparado. Y debe resistir firmes, ¿pero en qué? En la fe, dice la palabra de Dios. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes. ¿Firmes en qué? En la fe. En la fe en Dios. ¿Sabe qué es lo que aumenta tu fe? La palabra de Dios dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Debes de leer la palabra de Dios, debes de escuchar la palabra de Dios para aumentar tu fe. También esta palabra fe, aquí también es sistema de creencias. ¿Sí? Tenemos una definición bíblica. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. ¿Qué esperamos? Eso es doctrina bíblica. Creemos la enseñanza de Cristo. Esperamos a Cristo desde los cielos. Esperamos que Él venga a llevarnos a la gloria. Hermanos, es doctrina. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Nos habla la Biblia de Dios, de su persona, de sus atributos, de su salvación. Y no lo hemos visto a Dios, no vemos el Espíritu Santo. Hoy en día no hemos visto cara a cara a Cristo. Es por fe en Él, por fe en sus enseñanzas, y eso es sus doctrinas bíblicas. Usted debe estar parado en la fe, en la sana doctrina. Es tan importante. Por esa razón, queridos hermanos, es tan importante, por esa razón, que usted tenga una base doctrinal. ¿Sí? Satanás va a querer destruir los fundamentos. ¿Y los fundamentos qué son? La palabra de Dios, las enseñanzas doctrinales de la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Satanás va a querer destruir que la Biblia no es más que un libro escrito por los hombres. Pero la Biblia es la palabra de Dios y los hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Dios dictó cada palabra y nos reveló lo que nosotros necesitábamos. De Génesis a Apocalipsis, cada palabra está inspirada por Dios. Es para tu edificación y cada enseñanza sobre cada tema, doctrina, la doctrina de Dios, ¿sí? Todos los atributos de Dios, todo lo que se nos enseña de Dios,
Debemos estar fundamentados para estar firmes, para resistir. Satanás va a querer destruir esos fundamentos. Cuando vengan los tiempos de la persecución, lo primero que dirá Satanás: ¿dónde está tu Dios? Quizás en este momento, ahora que estamos en tiempos de esta pandemia, ya Satanás está poniendo pensamientos: ¿dónde está tu Dios? Hermanos, mi Dios está presente, porque Él dijo: no os turbéis, es necesario que todas estas cosas acontezcan. Él ya me lo dijo, ya te lo dijo. ¿Esto puede afectar a un cristiano, esta pandemia? ¿Puede afectar el hambre a los cristianos? Sí, hermanos. Sí, el apóstol Pablo dijo: en todo y por todo he sido enseñado, tanto para tener hambre como para estar saciado. Quiere decir que él pasó hambre. Él pasó persecución, fue náufrago, y él estaba llevando la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué podía decir? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque en cada uno de estos momentos de persecución y de aflicción, Cristo estuvo a su lado. El Señor siempre estuvo a mi lado. Pablo dijo en un momento: todos me han desamparado, todos me dejaron, se fueron, quedé solo, pero el Señor siempre estuvo a mi lado. Hermano, ese es el fundamento. Cuando vengan los pensamientos: ¿y ahora dónde está Dios? A mi lado. Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Que cuando pases por las aguas no te negarán. Cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. El fuego no arderá en ti. Hermano, vamos a pasar por inundaciones, pero no vamos a quedar en ellas. El Señor está con nosotros. Vamos a pasar por pruebas difíciles, pero el Señor está con nosotros. Aún se nos dice en las Escrituras: sé fiel hasta la muerte. ¿Puede un cristiano perder la vida por una persecución? Sí, de hecho les dije, ya perdieron la vida. Tenemos mártires en la Biblia y tenemos mártires de la historia. Perdieron su vida por ser fieles y fueron fieles hasta el final. No negaron a Jesucristo. Por lo cual está reservada la corona que Dios ha preparado para ellos. Queridos hermanos, que el diablo va a estar queriendo devorar cristianos. Persecución, aunque parece que no hay persecución hoy en día, muchos cristianos no se quieren identificar como hijos de Dios cristianos por miedo de las burlas, ¿no es cierto? Por medio de que te digan algo. Muchos cristianos no quieren llevar una Biblia cuando teníamos la oportunidad de reunirnos. ¿Por qué? Por miedo de que te digan algo, una burla. Satanás sabe cómo atacar a cada persona. Entonces encontramos, y seguimos en el bosquejo para verlo, encontramos que debemos ser sobrios, como dice la Biblia, estar en guardia como un soldado vigilando, debemos resistir firmes en la fe, y hay algo precioso que dice la Biblia, versículo 10. Vamos a terminar el 9. Al cual resistís firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En todo el mundo. No sos el único, no soy el único. En todo el mundo hay hermanos que están padeciendo aflicciones, persecución. No es algo que te va a pasar solo a vos. No es algo para que diga o que diga yo: ¿por qué a mí, Señor? Porque dice: al cual resistí firme la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, en todo el globo terráqueo. Va Satanás a atacar a todo cristiano, persecución a todo cristiano, de todo tipo de formas. Él va a perseguirnos para que nosotros caigamos, tropecemos. Pero lo hermoso es, en versículo 10 dice: mas el Dios, y hermoso, de toda gracia. Recuerde, somos salvos por gracia. Y si podemos servir a Dios hoy, también es por su gracia. Si en este instante puedo predicar por medio de esta herramienta, es por la gracia de Dios. Y cada hermano que pueda hacer algo en la obra de Dios es solo por su gracia. Mas el Dios de toda gracia,
que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea gloria y el imperio por los siglos siglos. Y usted puede ver que Dios nos perfeccionará. Amén. Que Dios nos afirmará. Que Dios nos fortalecerá. Que Dios nos establecerá. Y quiero que pienses, ¿cómo resisto en la fe? Resisto en la gracia, en la dependencia total de Dios. Dios es el que perfecciona, nos lleva a madurez. Dios nos afirma, Dios nos fortalece, Dios nos establece. Miremos que Satanás es el adversario. Efesios capítulo 6, le dejo para que ustedes puedan escribir, si están tomando apuntes, allí le dejo la imagen que ustedes puedan verlo. Efesios. Recuerde, persecución de los creyentes profetizado por Cristo en el versículo 9 de Mateo 24. No es para pasar por alto. No es para pasar por alto. Debemos tomar toda palabra del Señor y estudiarla. Y dice, versículo, vamos a leer del 10 al 13. Y dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar firmes. No voy a predicar todo sobre la armadura de Dios, pero quiero que vea que Satanás es el adversario y debemos estar fortalecidos. Van a venir el día malo. En el versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura. Hoy, ahora, en este instante, usted debe tomar esta armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Van a venir aflicciones a tu vida, va a venir persecución, va a venir tiempos difíciles. Vas a tener problemas quizás de salud, vas a tener problemas con falta de alimentos. Van a venir pruebas diversas, como veíamos en Santiago, capítulo 1 la otra vez. Pero por eso debes tener la armadura puesta. Yo tengo que tener la armadura puesta y cada cristiano debe estar vestido de la armadura de Dios para estar fortalecidos. Dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos. ¿Cómo te vas a fortalecer? Cristiano, tú que tienes a Cristo en tu corazón, el día que recibías a Cristo nacías de nuevo, como un bebé nuevo. Como un bebé se va fortaleciendo, debe de sí o sí alimentarse. Un bebé que no es alimentado es un bebé que va a pasar a ser desnutrido y va a tener necesidades de desarrollarse y no va a tener los elementos que necesita su cuerpo para crecer y va a pasar a tener secuelas permanentes si no se alimenta de forma correcta. Lamentablemente tenemos hechos en nuestro país donde niños que ya son de 10 años no se han desarrollado, no han crecido por falta de ser alimentados correctamente, por la falta de alimento en el tiempo que eran pequeñitos. Y nos enteramos, ¿no es cierto? Niños que han muerto en el año 2019 por falta de alimento en el norte de nuestro país, en la Argentina. Y escuchamos estas noticias, qué triste, pero bueno, en lo espiritual pasa exactamente lo mismo. Ese nuevo cristiano debe leer la Biblia, debe de escuchar la palabra de Dios. Si usted está ahora leyendo la Biblia, está escuchando esto, anote todos los versículos que pueda para después cuando está solo leerlo de vuelta, estudiarlo, pedir a Dios que te guíe. ¿Es cierto lo que dijo el hermano?
y ir y leer la Biblia. Y cuando Dios te está hablando y te está mostrando algo, tomar decisión, orar, pedir ayuda a Dios sobre esto. ¿Cómo me fortalezco? En el Señor, alimentándome del Señor. Tengo provisión de Dios por medio de orar y pedirle a Él y escuchar y leer la Biblia y estudiar su palabra. Soy alimentado. El Espíritu Santo comienza a trabajar más libremente en mi vida cuando abunda la palabra de Dios. La palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, dice el Señor, ¿no es cierto? Entonces, ser lleno del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos de Espíritu. Y esto es la palabra de Cristo, llenándonos nosotros de ella, orando. El Señor nos va a usar a poder entender la Biblia. El Espíritu Santo va a alimentarte y va a estar fortalecido. Y cuando escuchas algo que es un ataque al cristiano, una persecución a la fe, usted va a estar fundamentado, va a decir, no es cierto eso, Dios dice esto. Ahí tiene la respuesta en la palabra de Dios. Entonces, fortaleció en el Señor, en el poder de su fuerza. ¿En qué consiste el poder de Dios? Qué pregunta, ¿no? ¿En qué consiste el poder de Dios? Y bien, hermano, la Biblia dice, Dios dijo y fue hecho. La creación. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vemos que Dios dijo y fue haciendo. El poder de su palabra, de su boca. Tanto desde el Antiguo como en el Nuevo Testamento encontramos el poder de la palabra de Dios, más cortante que toda espada de dos filos. Y hermanos, allí está el poder de Dios, en la palabra de Dios, no en los sueños de una persona, no en las filosofías de una persona, ni en las teorías de una persona, sino en la palabra de Dios. Esto es la palabra de Dios, la Biblia. Allí hay poder. Y ese poder, para que esté fortaleciéndote a vos, tenés que leer la Biblia, tenés que pasar tiempo con Dios cada día, mi querido hermano. Espero que estos tiempos de predicación te está ayudando a poder ir avanzando. Muy bien, quiero concluir, hermanos. Veo que se nos está yendo el tiempo y quiero concluir. Entonces vamos a ver qué debemos de, repasando para que ustedes puedan anotar. Allí está Satanás, el adversario, Efesios 6, del día al 13 que hemos leído, aunque dice 12, dice al 13. Debemos estar vestidos de la armadura. ¿Sí? Les animo a poder escuchar los mensajes de Pastor Juan Perdiguero sobre la armadura de Dios. Están allí, creo que en la página de él, de Facebook. Pero si no, léalo y vamos a poder tomar algún tiempo para esa prédica. Pero debemos de estar vestidos de la armadura que es Cristo en sí, y nos vestimos de Él a través de la palabra de Dios. Recuérdelo. Debemos saber que tenemos batalla constante y espiritual. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, versículo 12, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Y entonces toda artimaña, todo plan maléfico para perseguir al cristiano viene desde Satanás. No olvidar que viene días malos. Querido hermano, la persecución de los cristianos es una señal antes del rapto de los hijos de Dios. Entonces, ¿cómo estás? Estamos en los tiempos que ya marcan muchas de estas señales. Y si nos tocase a nosotros, en nuestro país, en nuestro tiempo, sufrir persecución por nuestra fe, ¿estamos vestidos de la armadura? ¿Estamos fortalecidos en el Señor, en el poder de su fuerza? Por esto te animo que tú tomes tiempo para pasar a solas con Dios cada día, orando. Habla con Dios.
Pídele que Él te guíe, que te dé crecimiento, sabiduría. También que leas la Biblia. Toma tiempo para leer la Biblia. Cada día lea la Biblia. La palabra de Dios es poder de Dios. Y mi querido hermano, oramos unos por otros. Vamos a continuar mañana. Vamos a continuar con la próxima los próximos versículos 10 al 12 de Mateo 24, así que por favor tome el tiempo de ir leyendo, meditando estas cosas. El Señor les bendiga grandemente a todos. Quiero que cualquier petición de oración usted me lo mande, escríbalo. No se olvide de orar por Cristina, no te olvides de orar por hermana Nelly. Oramos por María Rosa, no tienen sustento, entonces tenemos que orar por las necesidades de ellos también. Por hermana Katy, vamos a hacer ahora un bolsón de mercadería entre todos, ¿sí? Que el Señor les bendiga grandemente, les amo y realmente tengo mucho.